Hoy nos acompañan Osvaldo Landázuri, empresario, industrial, analista económico. Ana Patricia Muñoz, economista, es la directora ejecutiva del Grupo Faro. Y completa este panel desde Boston, Estados Unidos, Nelson Baldeón, estratega especializado en temas energéticos y acuerdos comerciales. Gracias por estar con nosotros un nuevo domingo en Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. En los últimos días hemos escuchado de parte del gobierno nacional una serie de mensajes alentadores que nos aseguran que la economía va por un buen camino. Pero más allá de estas versiones oficiales, es importante preguntarnos si este 2022 va a ser el año de la recuperación económica, no solo para las arcas fiscales, sino para las familias ecuatorianas. Los invitados que nos acompañan al panel de hoy despejarán estas dudas luego de analizar la data que nos presenta Claudia Roura. En efecto, Carlos, empecemos por citar como ejemplo 5 indicadores. El presidente Lasso dice que su prioridad es firmar todos los acuerdos comerciales posibles. Ya lo hizo con Chile. En marzo espera suscribir el de México, puerta de entrada para la Alianza del Pacífico. Para octubre se espera concluir con el TLC con China y se avanza en otro con Corea del Sur. La Cancillería celebra la ley que el Congreso de Estados Unidos propone para fortalecer su cooperación con Ecuador. La segunda señal tiene que ver con la renegociación de la deuda con China. Casi 5.000 millones de dólares cuyo 40% está atado al petróleo. La idea es romper esa cadena y que el servicio de estos préstamos sean similares a los créditos multilaterales con plazos e intereses menores. El tercer indicador es el precio del petróleo, más de $90 cada barril, cuando el presupuesto del Estado lo habría calculado en $59. También están los impuestos. El gobierno dice haber mejorado la gestión de la recaudación tributaria en un 19%. Solo en enero se recaudaron 827 millones de dólares por IVA y 467 millones por renta. En estas cifras no están aún los resultados de la reciente reforma tributaria. Finalmente, Lasso pronostica un fortalecimiento de la economía, aunque los organismos multilaterales apenas ubican a Ecuador por encima del promedio de América Latina, 2,6% según la CEPAL, 3,1% según el Banco Mundial y 3,5% según el FMI, y con un porcentaje menor al 4,1% del año pasado. Pero más allá de estas cifras, ¿podemos hablar de un mejor año económico cuando enero proyecta una inflación anual del 2,5%, la más alta desde el 2017? ¿O cuando a los ecuatorianos que ganan más de $2.000, es decir, la clase media, se les disparó el impuesto a la renta y la posibilidad de deducir los gastos personales se desplomó de los $14.575 anuales solo a $500? Y claro, está la frustración por el desempleo y la informalidad que tocan a 7 de cada 10 ecuatorianos, tema al que le vamos a dar fuerza en los siguientes bloques. Carlos, continúas. Bien, gracias Claudia por la exposición de esas cifras que son muy importantes a la hora de entender realmente qué tipo de año económico vamos a tener. Y empezamos este debate con el economista Landázuri. Economista, ¿estamos en la senda de la recuperación? Yo creo, Carlos, que esa pregunta tiene algunas aristas. Entonces, lo que yo he mencionado en varias entrevistas, en varios foros públicos, es lo siguiente. Veo que no están alineadas las herramientas de política pública con aquellos desafíos que el gobierno está planteando. ¿A qué me refiero? A que tenemos una mezcla extraña de populismo electoral con economía libertaria que para mí es absolutamente peligrosa. ¿Qué es un populismo electoral? Por ejemplo, el hecho de plantear acuerdos comerciales con China y subir los salarios sin ningún sustento o ponerles impuestos a las empresas para que compitan con el extranjero no tiene ni pies ni cabeza. Si es que nosotros planificamos abrir acuerdos comerciales, tenemos que entender, por ejemplo, que esa combinación mágica del mundo con hitos en la que ganas $500, el IVA está en el 12% y las cosas importadas son más baratas y todos tenemos empleo, no existe. Tenemos que entender los sacrificios que como sociedad tenemos que hacer, perdón la redundancia, para poder competir con éxito en un mercado internacional. Y eso significa eficiencia. Y la eficiencia partiendo del Estado, Carlos. No puede ser que un Estado siga manteniendo el gasto tan elevado y que tenga necesidad de seguir cobrando impuestos a la población. Tampoco tiene sentido que tú le apliques impuestos a una parte tan reducida sin distribuir la carga de manera adecuada. Sin combatir la informalidad. Entre otras Pero Osvaldo, cosas. Tenemos jueces que piden más recursos. Tenemos ecologistas que piden no explotar los commodities para no dañar el ambiente, pero piden más recursos públicos.
Tenemos los gobiernos seccionales que piden el IVA y que ya tienen el IVA y eso está desfinanciado. Mejor dicho, le deja al gobierno sin liquidez. Entonces, todo el mundo tiene una guerra de buscar recursos y obviamente que el gobierno, para no caerse, tendrá que responder a eso. Eso podría ser una respuesta sobre lo que usted dice, el populismo electoral. Lo cierto, Carlos, es que de todas maneras deberías alinear las decisiones. Si es que la decisión de subir el salario, que fue un ofrecimiento, y la decisión de subir impuestos, que incluso va en contra del ofrecido durante la campaña, es un debe, es decir, es algo que no se puede evitar, al menos deberías buscar que lo que sí puedes controlar vaya alineado a estas decisiones. Por ejemplo, brevemente, ¿qué? Por ejemplo, el gasto el que gasto. sí está en las manos del gobierno. Por ejemplo, la negociación de los acuerdos comerciales. Le hemos dicho al gobierno, si usted va a tener un problema de moneda con Perú y de salario, incluya esos temas en la negociación. Si no haces eso, Carlos, el reclamo lógico, es decir, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ahí hay unas ideas muy claras, Ana Patricia Muñoz, pero ¿había otra forma de corregir el déficit fiscal que esta reforma tributaria que, por ejemplo, ha golpeado a la clase media? Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante, y Osvaldo mencionaba ya algo, distinguir entre las herramientas, los mecanismos, la política pública y los objetivos de política pública. Un tratado de libre comercio no es una herramienta, no es un objetivo per se. Una reducción del déficit, para mi punto de vista, es un mecanismo, no es un objetivo per se. El objetivo que queremos es un país más justo, más sostenible, más equitativo. Es un país que reconozca que el Ecuador es uno de los países que más decreció, del 7%, a causa en parte a la crisis, en el que la pobreza es donde más creció y si bien han mejorado estos indicadores, ya la pobreza bajó del 30% al 27%. Carlos, sigue siendo un retroceso de 12 años. Pero entonces, el gobierno no está planteando mal los objetivos. Lo que usted dice, el objetivo de ellos es cuentas fiscales, más no como mecanismo. Eso es lo que usted me trata de decir. Para mí es importante tener un equilibrio fiscal y una mejora de la calidad del gasto público, pero ese no es un objetivo per se. El objetivo inicial, por ejemplo, en el presupuesto era un déficit fiscal de alrededor de 3.600 millones de dólares. Se estima que eso se va a reducir a 2.000 millones de dólares. Para mí estamos avanzando quizás demasiado rápido en esa reducción del déficit. ¿Por qué? Porque no se están atendiendo las necesidades importantísimas. Solo hablemos de salud y educación. El presupuesto para salud de este año todavía es 500 millones de dólares. Pero Osvaldo nos dice que el gobierno no está controlando el gasto y ahí se va a ir mucho de ese gasto. ¿No es cierto, Osvaldo? Sí, es correcto. No sé si tomo la palabra. Sí, o sea, brevemente para poder plantear eso. Completamente de acuerdo con Patricia. Lo que sucede, Carlos, es que tú tienes que ser eficiente en el gasto. El controlar no se debe entender con que tú no tienes medicinas en los hospitales o no tienes agua potable en los colegios. Hay que ser muy cuidadosos. Esa reducción del gasto tiene que ir en la línea de ser eficientes. Perfecto. Bien, entonces ahora sí, Ana Patricia, ya tenemos clara esa idea. Entonces son ejemplos importantes. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene que ver cómo se desarrolla en el largo plazo. El Ecuador, Carlos, tiene récord en el número de días más largos en que las escuelas han cerrado, por muchas razones, pero en parte es porque la infraestructura no es adecuada y entonces el Estado no puede desentenderse aún en el momento en que estamos. Entonces, se han tomado medidas para reducir el déficit fiscal, creo que eso es importante. Ahora es importante enfocarse en un gasto público de calidad y en una política pública donde el Estado esté presente donde tiene que estar. Perfecto. Nelson Valdeón, buenos días. Hacemos contacto con usted en Boston, Estados Unidos, para hacer una pregunta fundamental. El presidente Lasso y su gobierno han marcado como una prioridad los acuerdos de libre comercio. ¿Hasta qué punto esa es la mejor forma para exportar más, para generar más fuentes de empleo y más ingresos para el país y no estar pensando solo en las reformas tributarias a los mismos de siempre? Carlos, muy buenos días. Osvaldo y Ana Patricia, un gusto compartir este panel con ustedes. Creo que los tratados comerciales no son la mejor solución en un momento dado donde la infraestructura del país, sus instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, la misma Asamblea, no están organizados y alineados para enfrentar un tratado comercial, sobre todo en estos momentos tan complejos de geopolítica internacional y que está basada prácticamente en lo que es la energía. Ante eso coincido mucho con Osvaldo, o sea, si es que no tenemos la infraestructura, no podemos estar hablando de tratados internacionales de libre comercio si no sabemos si la Asamblea está alineada y los tratados comerciales sean aprobados por la Asamblea.
otro punto muy importante, aparte de lo que se ha tratado básicamente, es entender los sistemas dinámicos de competitividad. Estamos tratando de firmar un tratado comercial con Estados Unidos y China, y más allá de la geopolítica es saber qué tenemos de beneficio. Tomemos en cuenta que son grandes potencias en términos de inteligencia artificial, de analítica de datos, que a nosotros nos vuelven muy incompetitivos. Nelson, aparte de la carga, dos preguntas precisas hay en esta parte, Nelson. Cuando usted dice que tenemos que ver qué tipo de infraestructura institucional, en este caso, tiene el país para avanzar en los acuerdos comerciales, yo le planteo la respuesta y la reflexión que hizo el presidente de la República esta semana y que me parece interesante. Él dice, bueno, en algún momento tenemos que empezar a hacer acuerdos comerciales. Si estamos esperando que llegue, como decía Osvaldo Landazuri, el mundo con hitos, seguramente nunca vamos a tener acuerdos comerciales, y hemos visto lo que ocurrió con el acuerdo con Estados Unidos, que 15 años después estamos esperando eso, y vemos que, por ejemplo, el tema de migración se perdió por haberlo hecho tarde con la Unión Europea. Entonces, ¿por qué seguir pensando en que si no tenemos la infraestructura no es posible tener un acuerdo comercial? Porque de alguna manera, en algún momento dado, si no están alineados todos los stakeholders o las partes interesadas, no va a salir el tratado comercial. En algún momento dado, mira lo que está pasando en el tema extractivo. Se han promocionado inversiones, se ha llegado a campos para explorar, y después de 2, 3 años te sale una corte constitucional donde te dice ya no puedes estar presente ahí, te toca salir, y luego vienen los litigios internacionales. Entonces, yo creo que esa alineación de stakeholders es muy importante para poder tener y no terminar con el tiempo defraudados de que fue un tratado invalidado. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, yo no digo que se espere. Por ejemplo, el tema de la promoción de productos, el tema de exportar más, creo que es importantísimo para la generación de empleos que necesita el país. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate aquí, económico en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis. Seguimos en Políticamente Correcto. Nelson Baldeón, el petróleo está ya por encima de los $90. ¿Estamos a las puertas de un nuevo boom? No, estas son circunstancias geopolíticas. Recuerde que por el tema de la reducción de consumo por la pandemia se tuvieron que cerrar varios campos, y por ende no se ha generado, el precio no termina siendo real. Ahorita es cuestión de oferta y demanda debido a la reactivación. Entonces, lo que sí se puede esperar es que si es que se genera una guerra en Ucrania, pues se esperaría un $120 del precio por barril. Entonces, eso es circunstancial, es coyuntural a este momento. Entonces, Nelson, ¿no sería lo responsable este momento, por ejemplo, plantear al gobierno que recalibre la economía en función de esa ventaja en el tema del petróleo, como para, no sé, aminorar algunos otros temas internos? No creo que es lo responsable, ya que si la OPEP quisiera, puede aumentar la producción inmediatamente y llevarla a 100 millones de barriles, pero mientras ellos no sepan cuáles son las circunstancias reales de lo que es las variantes y las posibles cierres de países por el tema del virus, no vamos a tener una producción real. Se aumentó en la última reunión 400,000 barriles, que no es nada de la real capacidad que se puede, pero en dado caso no es lo responsable, ya que también si tomamos en cuenta que se recalibre la economía del país, van a salir muchas más necesidades. No es que todo lo que se entra se va a generar ganancia. Hay muchos costos, como el tema de sistemas de salud, pagos, y entonces creo que hay que tomar en cuenta que no porque aumente el precio del barril del petróleo vas a tener muchos más ingresos. Además tiene que subir el subsidio a la gasolina, dado que ahorita están congelados los precios, es un precio alto, pero está congelado para extra y diésel, y si sigue subiendo el precio del petróleo, el Estado tiene que subsidiar más, a menos que quiera volver a subirle nuevamente las franjas, ¿verdad? Exactamente. Hay que tomar en cuenta que la dinámica de sistemas que tiene el sistema petrolero ecuatoriano ya es bastante antiguo, y por ende en la modernización pues hay que mantener sistemas obsoletos, que es un costo grande de mantenimiento, y por ende esos costos se van transfiriendo justamente a demandar más recursos para poder soportar ese incremento de demanda. Perfecto, bien. Gracias, Nelson. Osvaldo Landazuri, esta semana el presidente de la República dijo que, por ejemplo, no se esperaba
nuevos endeudamientos a mediano plazo en este año, y que él consideraba que el país estaba en una buena situación económica. Este es un momento como para hacer algún giro de timón desde el gobierno, por ejemplo, repensar nuevamente esta reforma tributaria por la forma en la que entró y por el golpe que ha significado para las clases medias el alto pago de impuesto mensual. Yo, Carlos, coincido en que, en resumen, los números fiscales se ven más estables, pero se ven más estables fundamentalmente por dos coyunturas, que es la reforma tributaria, por un lado, y el otro el precio del petróleo. Es decir, no hay nada estructural detrás que nos estabilice como economía. Tienes pendiente una gran reforma laboral, el empleo me parece que es una bomba de tiempo. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Tienes pendiente la seguridad social, eso es algo que no se sostiene, es algo que tenemos que entenderlo como ecuatorianos, y entonces hablar de que está bien la economía es una verdad a medias. En resumen, lo que tú tienes es mejores coyunturas. Y respondiendo ahora sí tu pregunta en términos específicos, sigo insistiendo en que no están alineadas las decisiones. Por ejemplo, ¿cuánto crees que pagan en IVA los países que tienen más acuerdos comerciales que el Ecuador? Pagan 50% más de IVA, 19% en Colombia, en Uruguay 22%, el Ecuador 12%. Probablemente tengas que canjear ciertos impuestos. Si es que tú quieres abaratar las importaciones, probablemente tendrás que subir el valor agregado. Por eso es que yo había sugerido, incluso cuando Lasso ofrecía en su campaña no subir impuestos, yo le veía como algo muy difícil, pragmáticamente. Yo siempre me mantuve, pero hacerlo de manera alineada. O sea, ¿qué era preferible, subir el IVA a subir como subieron el impuesto a la renta, que afecta a 4% de la población, según el presidente, los que más tienen más paguen? Y para mí sí era preferible subir el IVA. ¿Por qué? Porque por un lado no era prudente subir impuestos a las empresas en este momento. ¿Por qué? Porque tú tienes una carga impositiva que es muy alta y porque estás restringiendo inversión y porque no tienes generación de empleo. Entonces no es porque me gusten las empresas o no, hay momentos y momentos. Por ejemplo, el patrimonio a las personas parecía mucho más sensato. Entonces, indudablemente para mí era preferible subir el IVA e ir preparando la economía, porque ojo Carlos, tú tienes adelante un desafío muy grande, quitar el impuesto a la salida de divisas, 1.000 millones, y por otro lado bajar los aranceles con los acuerdos comerciales que Lasso está promocionando, 500 millones, 600, 1.600 millones de dólares más. ¿Cómo vamos a afrontar ese tema? ¿Con otra reforma tributaria? Eso no va a pasar. Ahora, Ana Patricia Muñoz, ¿cuánto ha sido en realidad el golpe a la clase media en materia de impuestos? Porque el presidente ha dicho, es solo el 4%, una persona que gana sobre los $3.000 en este país es un privilegiado, por lo tanto, está bien que pague más. Me parece que es discriminatorio ese razonamiento, pero bueno, en eso terminó. Yo voy a decir algo que no es políticamente correcto y es que alguien que gana $2.000 no está en la clase media ecuatoriana. ¿Sí, no? Está en la clase media alta ecuatoriana. Ya. Viendo las cifras, yo sé que igual le puede afectar a alguien. Es cierto, Carlos, que de todas formas afecta principalmente a quienes están en relación de dependencia, que no tienen cómo escapar y que siempre terminan pagando. Todo eso es cierto. Entiendo que alguien que no pagaba y que ahora paga $10 mensuales, igual es un efecto. Pero en el Ecuador estamos con 1 de cada 3 ecuatorianos en la pobreza. ¿Qué quiere decir pobreza? Es alguien que gana menos de $85 mensuales. La media, es decir, la mitad de la población empleada, de quienes tienen empleo y ganan un salario, la media es $485 para los hombres, $360 para las mujeres. Es decir, alguien que tiene $2.000 de ingresos, yo creo que tiene la obligación de contribuir al sistema tributario, que signifique algo, un impacto fuerte este año porque no estábamos acostumbrados, yo entiendo, pero creo que es importante aceptar que el Ecuador, incluso con esta reforma, todavía tiene tasas de recaudación menores a las que existen en Latinoamérica. Y de ahí nosotros en Faro hemos hecho varios análisis sobre, por ejemplo, la concentración de la riqueza. Y ahí lo que se ve es que en el Ecuador el 10% más rico concentra el 87% del patrimonio. Eso quiere decir que fue acertado la arquitectura tributaria del gobierno en esta reforma. Yo coincido con Osvaldo que fue acertada la parte del patrimonio a las personas naturales, porque está llegando a quienes tienen más de $1 millón
son muy pocas, además se deduce $200.000 de su casa, es decir, alguien con $1.300.000 de patrimonio individual paga $1.000 por una sola vez. Entonces estoy de acuerdo que eso, incluso el FMI hablaba del impuesto a la solidaridad, esto no es una entidad, digamos, socialista, pero en circunstancias en las que estamos, en un país inequitativo, es fundamental que contribuyan los que más tienen y en ese aspecto, la parte del impuesto al patrimonio estamos de acuerdo. Ahora, entonces, no sería una posibilidad plantear en este programa como escenario decir, bueno, mientras la economía va mejorando, deberíamos pensar en futuro en aliviar estas cargas tributarias que se dio a la gente que gana de $2.000 para adelante. ¿No debería ser eso un objetivo a mediano plazo, Ana Patricia? A ver, yo creo que incluso en un escenario de negociación en la Asamblea, como debió haber sido, es que ese fue el problema, esa tabla se pudo haber mejorado. Creo que hubo cambios muy drásticos. ¿Por qué, Carlos? Porque se cambió las deducciones que todavía existen, porque se las asume como crédito tributario, se cambiaron los rangos y hubo como 3 cambios en uno. La obligación de la Asamblea era presentar una alternativa y un punto medio. Entonces, claro, eso no ahí fue un desastre. Ahora, un tema que me parece fundamental. ¿Hay que preocuparse por los niveles de inflación que se están reportando en enero del 2,5% o no hay que darle mucha bola a ese problema? Todavía, según las cifras oficiales y el target, el objetivo de 2% para este año es manejable, es incluso menor a los Estados Unidos, que han estado viendo tasas mucho más altas de inflación. Yo creo que todavía no es una señal de alarma en el Ecuador. Perfecto. Para irme a corte, Nelson Valdeón, ¿le preocupa la inflación en el país y el sistema tributario cómo está delineado en este año? Es preocupante porque las cadenas de suministro globales han hecho que suban mucho de los productos y eso básicamente merma capacidad adquisitiva de todas las personas y eso sigue empobreciendo a la gente y eso puede detonantes sociales en el país que en este momento no los necesitamos. Y también son mensajes que se mandan a los inversionistas extranjeros que siguen viendo cargas tributarias que no les permite generar rentabilidad para justamente justificar las inversiones que se pueden hacer en el país. Entonces, creo que de alguna manera, viéndolo desde la óptica desde afuera, tener más cargas tributarias, más reformas fiscales en un periodo de planeación de temas mineros, petroleros o de grandes inversiones, que te pongan más impuestos a algo que ya estaba planteado, es supremamente difícil tomarlo en cuenta en el país para generar grandes inversiones masivas como se necesitan en el Ecuador y un crecimiento de por lo menos un 5.5% que se necesita. Bien, exactamente. Nos vamos a un corte comercial y recordemos, el país necesita crecer al 5%, no al 3.1 o al 3.5 como un gran objetivo. Nos vamos a un corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Y cuando volvamos hablaremos del tema más importante de la reactivación económica, la generación de empleo. ¿Este 2022 habrá más fuentes de trabajo? Es indispensable una reforma laboral, así que no se desconecte de Políticamente Correcto. Para seguir el debate sobre este año de reactivación económica, es necesario revisar las cifras del desempleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Latinoamérica no se han podido recuperar unos 4,5 millones de empleos, tras 2 años de la pandemia. Veamos. La situación en Latinoamérica es compleja. Luego de casi 2 años de pandemia no se logran recuperar los niveles de empleo. La Organización Internacional del Trabajo advierte que la crisis podría extenderse hasta el 2024. En Ecuador, solo 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado, mientras que el empleo inadecuado supera el 61,5%, según datos del INEC de finales del 2021. Sí existe una leve mejoría de 3,5 puntos, sin embargo, no alcanza a las plazas de empleo que había prepandemia. El presidente Guillermo Lasso asegura que desde mayo del 2021, 370.000 ecuatorianos cuentan con un empleo pleno, lo que se contrapone con la información de la Seguridad Social que muestra el sector empresarial. Apenas 60.000 afiliaciones recuperadas. Lasso enviará una ley de inversiones para que la Asamblea la trate con carácter económico urgente. Según el legislador de Creo, Fernando Flores, se espera atraer más de 4.500 millones de dólares que generarían empleo. Pero aún queda pendiente el cambio más importante, la reforma laboral. Las expectativas son bajas, porque dentro del legislativo se construye un nuevo bloque de mayoría, entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y un ala de Pachacuti, que tendrían casi 70 votos.
Ante esos vientos de bloqueo, otra salida para Lasso sería una consulta popular, que podría tardar varios meses y tendría un alto costo político, cuando la generación de empleo debe ser urgente para el país. Carlos, si no se generan más empleos, ¿cómo podríamos hablar de mejorar la economía y la calidad de vida de las personas? Continúas. Bien, Ana Patricia Muñoz, creo que la pregunta que hace Claudia Robur es fundamental. O sea, ¿cómo podemos hablar de recuperación económica si postergamos la reforma laboral? Es fundamental y como ella ha mostrado, si bien hay una leve recuperación que hay que celebrar, todavía no estamos de niveles prepandemia. Y no solo hay que ver a la cifra de empleo adecuado, que está alrededor del 34% ahora, sino la del subempleo. Y en el subempleo ahí no ha habido mucha mejora. Estamos todavía en el 23%, comparando, por ejemplo, al 12% que se tenía en el 2014. Entonces, son situaciones realmente preocupantes que requieren, ojalá, ahí sí, que se unan las voces en el Ecuador para lograrlo. Una pregunta, perdón que le interrumpa, Ana Patricia. Esas buenas cifras de subempleo del año 2014, que me supongo significarán un buen empleo adecuado en ese año, ¿era un empleo productivo o era un empleo por una gran presencia del Estado como rectora de la economía? Bueno, en la economía, si el Estado gasta en general en la ecuación del Producto Interno Bruto, eso influye también para que se reactive y se genere empleo, no solo el empleo público. Entonces, parte es esto. Pero también es cierto que no se logró reformar estructuralmente la dinámica del empleo. Era un empleo muy volátil, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si vemos el sector informal, siempre se quedó en tasas muy elevadas y eso es cierto en toda América Latina. Ahora, nosotros desde Faro ya en el 2019 publicamos un informe que se llamaba Nueva Evidencia para la Reforma Laboral. Pensando que entonces iba a haber ya una reforma laboral, hicimos cerca de 50 conversaciones y grupos focales para ver qué se necesita para que ese empleo estructuralmente sea uno estable, en buenas condiciones y con los beneficios que los ecuatorianos y ecuatorianas ¿El país está en condiciones este momento para debatir ese tema o cree usted que no va a ser el año 2022 el año en el que todos nos pongamos de acuerdo alrededor de cuál es la mejor fórmula de empleo que necesitamos? Esa es la pregunta del año en un país con tan baja institucionalidad, donde la discusión de la ley en la Asamblea no ha seguido su curso y donde bien se decía en el reportaje, la ley que va a ingresar próximamente como económica urgente va a ser la de promoción de inversiones y no escuchamos todavía un plazo sobre la reforma laboral. Tuvimos ya, por supuesto, en ese intento inicial donde se rechazó en el CAL algunas ideas de hacia dónde iría una ley propuesta por el gobierno y esperaría yo que se tomen el tiempo para generar acuerdos con varios sectores. Osvaldo Landázuri, ¿cómo logramos hacer esa pedagogía? No es simple, es un asunto complicado todavía más con un gobierno que para mí tiene unos dogmas muy fuertes y eso se evidenció en la primera ley. Es decir, aquella ley que tenía varios temas y que ustedes recordarán que proponía incluso indemnizaciones del trabajador hacia el empleador. Bueno, pero eso es ser un error menor. Lo que digo, bueno, sí, hay un dogma en el gobierno, pero también hay un dogma en Pachacútec, hay un dogma en el correísmo, hay un dogma en los socialcristianos. Sí. Entonces, son políticos dogmáticos y así no avanzamos, Eduardo. Hacia allá iba. Entonces, continuaba la exposición diciendo, por el otro lado tienes, la pregunta que hace Carlos es real. Si tú te fijas en el año 2014 y toda la inversión que vino, lo que se hicieron en el Ecuador fueron centros comerciales. En resumen, fue comercio cuando la economía se achicaba porque el precio del petróleo disminuía o porque ya no tenías los mismos ingresos, esos empleos se perdieron. Entonces la inversión no era inversión de calidad, no era inversión de largo plazo, no pasó nada aquí. Era golondrina. Tal vez el golondrina en finanzas se conoce a otra cosa, pero algo parecido a esos capitales golondrinas que están un ratito y luego se van. Pero lo cierto es que al final, Carlos, lo que yo iba diciendo es que los dogmas que tienes aquí, de lado y lado, realmente son los que a mí me molestan tanto. Es decir, has movido el péndulo desde lo de Correa, que el Estado era todo y que los sindicatos no te aceptan absolutamente nada, hacia el otro dogma, el dogma en el que crees que el mercado y solo los números fiscales te van a solucionar el problema. Es verdad a medias, es decir, hace falta un Estado fuerte en salud, en educación, ahora, que esté velando por la tranquilidad social. Difícilmente ninguna fuerza política se va a jugar, se va a mojar el poncho por una reforma laboral que implique algunos temas complicados para la sociedad. ¿Qué podemos esperar? ¿Usted cree que este 2022 sea el año de la reforma laboral de alguna manera? ¿Sabes lo que yo hubiera esperado, Carlos? Que si es que esto estaba así, al menos no subir el salario, por Dios. O sea, al menos debatir mejor ese tema.
Es decir, va el comentario a que si tú ves un entorno tan complicado, no le compliques más. Es decir, lo que hoy deberíamos tratar de hacer como gobiernos, de mi óptica, es de entender una visión más abierta, salirse de esa burbuja, entender que la realidad tiene distintas aristas, distintas visiones, y por lo tanto las decisiones deben ser de otro estilo. Entonces, lo que yo esperaría es que si estás complicado acá, no le compliques más acá. Es decir, no le subas el salario, no le pongas más impuestos a las empresas, porque lo que haces es avivar esta llama de desempleo y subempleo que en el Ecuador está. Bueno, ahí había una promesa política electoral. Nelson Baldeón, ¿los acuerdos comerciales requieren de un país con nuevas reglas en su fuerza de trabajo y en su manejo de innovación y tecnología? ¿Eso deberíamos entenderlo? Claro que sí, es sumamente importante. Justamente en el tema del salario, somos un salario extremadamente alto en Latinoamérica, de $420, más las cargas que existen, más reparto de utilidades. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en un tratado comercial, que somos incompetitivos para mandar el producto hacia afuera, pero seríamos muy atractivos para volvernos nuevamente centros comerciales donde vamos a importar una gran cantidad de producto barato de cualquier país que venga, porque, por ejemplo, México son economías de escala, China estamos hablando de economías de escala, que aparte de eso, que tienen mano de obra barata, producen con nuevas tecnologías, robots, inteligencia artificial, big data, que realmente les permite ser extremadamente eficientes, y eso creo que no lo hemos tomado en cuenta. ¿Cómo vamos a competir ante esas tecnologías disruptivas que ya van muchos años, donde profesionales de Estados Unidos y ahora son líderes en inteligencia artificial? ¿Cómo nos vamos a volver productivos justamente para poder competir ante esos costos? Una demostración de ellos, más allá, creo que vi un análisis que tenía Expoflores, un producto tan llamativo del Ecuador en Estados Unidos como son las flores. No teníamos aviones, pero las cargas de flores de Colombia salían miles de cantidades de vuelos porque son competitivos. Entonces yo creo que hay que reflexionar cómo a través de procesos productivos basados en tecnología se reducen costos que no sé cómo se están tomando en cuenta. Entonces, Nelson, sí, creo que sí. Hay una cosa, podemos decir que los acuerdos de libre comercio por la estructura económica del Ecuador facilitan una mayor producción en la agricultura, por ejemplo, involucrar a los campesinos en mayores siembras para exportar más. ¿Podría ser ese un tema importante que debemos destacar? Supuestamente el crédito de 1% a 30 años sería lo ideal para producir mejor en algo que sabemos hacerlo, pero lastimosamente no vemos la capacitación para los mismos agricultores en nuevas tecnologías para producir más y mejor. Y sobre todo hay que pensar en un tema de producción que es el cambio climático. Nuestros suelos no van a ser los mismos a través del cambio climático. Hay heladas cada vez más fuertes que se pierden producción, y por ende debemos recurrir más a la tecnología y sobre todo en los acuerdos comerciales tener claro la transferencia de tecnología, que es lo que necesitamos para competir en un mundo globalizado y que se propone a través de la política del presidente Lasso para que justamente podamos entrar a competir a igualdad de condiciones con monstruos como lo llamo yo, como China o en el caso de México. Bien, estas son algunas reflexiones. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en Políticamente Correcto. Dentro del análisis económico es necesario revisar cuánto afectará al país que se paralicen concesiones mineras y petroleras. Regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Este año también será de profundo desafío para el Ecuador en materia minera y petrolera, dos actividades fundamentales para que el Estado pueda percibir rentas, pero que están sometidas a un sinnúmero de presiones. Por ejemplo, se esperaba que este 2022 llegaran unos 516 millones de dólares en inversiones para la minería. Pero el sector formal de esta actividad ve con profunda preocupación cómo los fallos de la Corte Constitucional restringen esta actividad en aras del equilibrio ambiental. La prohibición de explotar en el bosque nuboso de los cedros en Imbabura, así como la serie de consultas mineras que se abrirán luego de que se autorizó realizar una en 6 parroquias rurales de Quito, dejan una dramática lectura. El Estado regula al detalle la explotación minera formal, que en el 2021 exportó 1.600 millones de dólares,
dólares, pero no contuvo los efectos ambientales de evasión e inseguridad de la minería ilegal. El petróleo también vive una disyuntiva. Se calcula en unos 8.000 millones de barriles las reservas de Ecuador con los nuevos descubrimientos, pero aún no se ve con certeza cómo el gobierno duplicará la producción si también la Corte Constitucional fija límites en zonas como en el Yasuní, al tiempo que el derrame ocurrido hace 2 semanas en el OCP ha dejado la sensación de los profundos estragos ambientales en un país con un petróleo que supera los $90. A estos desafíos hay que agregar uno todavía más sensible, la virtual quiebra del IES. Las autoridades han dicho que el Fondo de Salud se agotará antes de mayo por un déficit que supera los $563 millones, mientras que solo el Estado le debe a la Seguridad Social $8.384 millones por el 40% del aporte al fondo de pensiones. ¿Podemos hablar de una verdadera recuperación económica si descuidamos estos temas? Carlos. ¿En qué momento Nelson Valdeón va a reventar esta burbuja, esta ilusión que tenía el país o que tienen las élites de decir que con más petróleo y con más minería vamos a darle fuerza al Estado, cuando vemos todos estos inconvenientes y presiones jurídicas, sociales, ambientales a esa actividad? Justamente eso empecé el programa diciendo, si no están todos alineados hacia ese objetivo, no vamos a traer las inversiones necesarias que se necesitan y sobre todo serias, que sean responsables con el ambiente, que generen riqueza en las comunidades para que no haya esa pobreza y se dediquen a la minería ilegal. En el caso específico de la minería, mira, nos puede pasar lo mismo con el petróleo. Hemos producido 40 o 50 años petróleo y seguimos siendo pobres. Esa es mi reflexión. Creo que los sistemas son poco eficientes. No ha habido una administración privada. Creo que el mismo hecho de que la empresa sea pública ha habido mucha rotación de autoridades, cada uno con su pensamiento, con su administración, que no ha permitido que se desarrolle el petróleo desde el punto de vista empresarial, viéndolo como un modelo que se administre y que genere utilidades, rentabilidad, como en el caso específico de Ecopetrol en Colombia o Petrobras en Brasil, que permita justamente un impacto positivo a la sociedad. En el tema minero me preocupa muchísimo, ya que realmente estos procesos que estamos viviendo de cambio climático hace que los suelos se desestabilicen y comiencen a pasar catástrofes que realmente no nos gustaría que pasen y que realmente nos va a terminar saliendo más caro de lo que podamos sacar de minerales. Pero ahí también hay una reflexión, como diría Osvaldo Landázuri, a medias, porque yo puedo decir, está bien, no explotemos de la minería, es decir, que no haya minas y somos felices todos, pero el asunto es que cuando tú dejas que la minería formal deje de entrar en el país, viene la minería informal, y ahí vienen problemas de bandas criminales, de destrucción ambiental y de pérdidas de dinero. Entonces es preferible tener ese dinero para el Estado, pues, Nelson. Eso, justamente eso es a lo que me refiero. Me refiero a que tenemos que tener instituciones sólidas y que den garantías de largo plazo. No puede ser que invitemos a nivel mundial a que vengan a invertir empresas serias, mineras o petroleras grandes a nuestro país, y luego de eso, ya después de que inviertes, te sale una licencia ambiental que en el Ecuador se demora de 3 a 4 años básicamente, te tengas todo y te salga una resolución donde tienes que salirte del país. Eso es a lo que me refiero. O sea, hay que hacer los procesos más rápido. A lo que me refiero es tener un sistema engranado donde la Corte Constitucional sepa que estos procesos ya fueron negociados, donde la licencia ambiental salga más rápido y te permita hacer un extractivismo responsable de impacto positivo. Perfecto, gracias, Nelson. Ana Patricia Muñoz, si esos recursos no vienen, ¿cómo vamos a financiar el Estado en temas tan delicados como el del IES, por ejemplo, que necesita dinero para que se sustente en el futuro? Sí, es un tema complejo y creo que hay que partir porque el Ecuador tiene que tomar una decisión de largo plazo para cambiar su estructura productiva y la no dependencia de recursos no renovables que además sí no están alineados con la crisis climática que ya se viene. También es cierto que la realidad del Ecuador implica tomar decisiones difíciles y hasta dolorosas por estos temas tan complejos estructurales que tenemos. Y ahí ya decía Nelson, hay que también considerar otras cosas, la transparencia de los recursos que vienen, por ejemplo, de las industrias extractivas. Y hay una iniciativa que se llama EITI, que es Transparencia de las Industrias Extractivas, donde está sociedad civil también, donde está el sector privado y el Estado para transparentar estos recursos. Hay la ley amazónica, la ley 42 que hubo hace un tiempo, el famoso CORAE, que ya no existe, porque
las zonas de mayor pobreza del Ecuador están, las zonas donde son ricas en recursos. Entonces, lo que tú decías al principio, ¿cómo se puede pedir a los ecuatorianos y ecuatorianas que sigamos apuntalando una economía basada en estos ingresos cuando no se ve algo en la realidad y en la calidad de vida por de ejemplo, los ecuatorianos? Muchos analistas han dicho deberíamos utilizar la riqueza minera o petrolera para financiar la seguridad social, para darles fideicomisos y dar una sostenibilidad a largo plazo. Eso no va a ser posible porque no hacemos ni lo uno ni lo otro. Y en el medio está una población desprotegida, desempleada por un lado y gente que a lo mejor no cobre sus jubilaciones en el futuro inmediato. A mí me parece interesante esa propuesta siempre y cuando se la considere de manera integral. Entonces, si es que ya hay, por ejemplo, una política o un presupuesto bien financiado donde se asegure además los mínimos en salud, en educación y hay un excedente petrolero, que eso vaya de manera en el largo plazo, no a cubrir solo el déficit corriente, a tener una reforma estructural del IES, yo creo que hay que considerarle. Tenemos en el Ecuador 41 tipos de contratos. 41 laborales. tipos laborales. Ya. De esos, el 95% se concentran en 10. Es decir, vivimos en el desorden. Y por eso es fundamental, y esto está atado al tema de seguridad social, ordenar la casa y tener conversaciones serias sobre qué se puede hacer. Una buena reforma laboral le permitiría al IES contar con más afiliados y sostenerse desde este componente en el futuro, Ana Patricia. En parte sí, no es el único problema. De acuerdo. El problema del IES también es un problema demográfico, en el que vivimos los países latinoamericanos un boom demográfico. Y de 8 mil millones de dólares de deuda del Estado. Que está ya disminuyendo. Ajá. Entonces se necesitan más afiliaciones y en parte es en la formalización del trabajo, que ahora el sector informal en el Ecuador sigue bordeando el 50.8% de los empleos en el Ecuador. Si es posible formalizar el trabajo tal como está, es decir, a esa gente que no tributa, que no se afilia, de alguna manera obligarles a que lo hagan. Es fundamental. Pero es posible, digo, si estamos en condiciones de hacerlo. Es posible. Yo creo que parte de eso es tener ya reformas de industria y de producción, y otra es una reforma laboral sensata. Perfecto. Osvaldo Landázuri, entonces significa que mientras no nos pongamos de acuerdo en qué hacer con nuestros commodities, la empresa privada, cualquiera que fuera, va a tener que seguir en el futuro alimentando al Estado, porque necesitamos cubrir el déficit fiscal, necesitamos más políticas de bienestar y bonos, entonces el Estado tiene que seguir cobrando impuestos a los formales y a las empresas. A ver, yo creo, Carlos, que este es un asunto que nos lleva a pensar incluso en cómo estamos eligiendo la clase política, y vas a ver dónde quiero llegar. Si es que tienes un presidente que se alía con Pachacutic, por ejemplo, alguna concesión tendrás que hacer, es decir, es una decisión delicada. Entonces, me parece que en esa línea, las decisiones que el presidente ha tomado respecto a lo político, es decir, separarse de su socio social cristiano, asociarse con Pachacutic, le van a requerir ciertos compromisos, y esos compromisos están relacionados con lo que tú comentas, es decir, con la extracción. Yo personalmente creo, no soy un experto minero, pero creo que una fiebre del oro no le para a nadie. Es decir, cuando hay oro en algún lado, la economía, los libros, las escuelas de negocios me han enseñado, va la gente a sacar eso de manera formal o de manera informal. Lo mejor sería dialogar de manera sensata entre todos los actores, pensando en que si es que hay oro en un sitio, ese oro va a ser extraído. Y por lo tanto, lo mejor es hacerlo de manera formal. Pero para eso, otra vez, lo que necesitas es acuerdos mínimos, pero acuerdos mínimos en marcos generales. Y eso, Carlos, te lleva a pensar en el famoso empleo y en la seguridad social, porque es parte de los acuerdos que tienen que existir. Porque yo como financiero, como financista, no me siento muy cómodo pensando en que tú, por ejemplo, estés financiando seguridad social con minerales. Me parece que puede ser una primera etapa interesante, temporal, pero tú tienes que hacer una seguridad social que se financie ella mismo, que tenga sentido. Que tenga más empleo, por ejemplo. Exacto. Y para eso yo veo una discusión absolutamente simple aquí en este país, Carlos. Todavía se mantienen hablando de que cuánto está recibiendo de esta inversión el IES, cuando lo que te preocupa en seguridad social es primero la seguridad, luego la liquidez y por último la rentabilidad. Entonces, combinar riesgos, como ha pasado con el BIES, en donde dices, va a ser buenazo prestar la plata a los afiliados en préstamos hipotecarios. Estás combinando dos riesgos que en finanzas no se comparten. El empleo se vino abajo y se le va a la cartera de morosidad. Y eso es lo que tiene que corregirse. Claro. Y entonces ahí te das cuenta que la discusión tiene que ser mucho más profunda, mucho más técnica para poder tener resultados adecuados. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto.
Entramos en etapa de conclusiones. Osvaldo Landázuri, ¿es políticamente correcto suponer que este 2022 será el año de la recuperación económica? Desde mi óptica no, me parece que todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a generación de empleo, en cuanto a estrategias de desarrollo y acuerdos políticos mínimos que nos permitan entender un país equitativo, un país incluyente, que no solo esté considerando aquellos sectores que pudieran ser ganadores en una determinada decisión, sino el avance de una sociedad que requiere justicia. Nelson Baldeón. Yo creo que este año no será el de la recuperación. Yo creo que este año tenemos que aprovechar para poder formar las estructuras necesarias para traer la inversión masiva que necesita el Ecuador, para poner la institucionalidad en regla y que todos se alineen hacia un propósito de país que nos permita a todos los ecuatorianos tener trabajo, seguridad, empleo y que todo nos permita un convivio en un país de todos. Ana Patricia Muñoz, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto para este año es sí, ser fiscalmente responsable, pero no olvidarse que tener un país más equitativo es un imperativo moral, que tenemos que pensar en políticas públicas de largo plazo, que pensemos en la sostenibilidad, en la inclusión y también en la institucionalidad. Y bien, estamos en febrero y se avisora ya un panorama político tenso, donde el bloqueo será una constante dentro del debate de los temas urgentes que tiene el país. El presidente Lasso tendrá que lidiar con ese karma mientras se enfoca en lo verdaderamente importante, la recuperación económica, pues en este tema es en donde radicará no solo la estabilidad política de su gobierno, sino la trascendencia como mandatario. Lasso no representa precisamente un proyecto político de extracto popular. Es un presidente que supo sintonizar con las clases medias, muchas de ellas vulnerables y empobrecidas, y a las que tiene que atenderles con soluciones innovadoras y desde una visión productiva. Pues si no lo hace, vendrá el desgaste en las encuestas. No se trata de poner en duda que el orden fiscal es fundamental en la ruta hacia el crecimiento. El problema está en que muchos sectores asemejan y asumen que esta estabilidad corre por cuenta de los ciudadanos de siempre, mientras hacemos muy poco por combatir la informalidad de la economía, haciéndole el juego a una minería ilegal que se burla del activismo ambiental o a los evasores de siempre. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el siguiente domingo. No se desconecte de la señal de Coavisa. Enseguida viene esta semana su resumen de noticias.